Ya, parece que estamos los que estamos. Entonces, voy a partir ahora. Con respecto a lo que hemos visto hasta ahora, muchachos, ¿tienen algunas dudas antes de que continúe? Profe, yo tengo una duda, Dime, pero Catalina. con respecto a la fórmula que había dicho de la número de flota de camiones, Ya, pero perfecto. creo que era con el ejercicio que mandó de tarea, porque no teníamos el tiempo de aculatamiento. Ya, hay dos situaciones. Cuando no se encuentra el tiempo de acotamiento, o se calcula o viene escondido. ¿Ya? Sí, porque ya yo logré sacar la flota de camión a través del Match Factor y con eso Ya, traté de despejar el tiempo de aculatamiento, pero me daba negativo. ya. Entonces como que ahí no lo Sí, entiendo. mira, te explico. ¿Por qué razón sucede eso? Cuando uno usa el factor de acotamiento tal puro, como lo explica la teoría, ¿ya? No incluye el tiempo de acotamiento. Incluye Ya, eso, es un elemento que está aparte, ¿ya? Durante el tiempo esa forma se transformó en la fórmula que yo les comenté, ¿ya? Donde aparece en el denominador tiempo de carguío más tiempo de aculatamiento. En la fórmula del match factor común y corriente, o sea, el match factor normal, ya no viene el tiempo de aculatamiento, no existe. no, Ya, solo está el tiempo de carguillo y el tiempo del ciclo de camión. claro, exactamente. Ya, Entonces, ese es un dato. ya. Que Entonces, ahí me había confundido. mira, y lo otro es que les voy a explicar una cosa. O tú misma, Katherine, ¿por qué tú crees que no existe el tiempo de aculatamiento o tiempo de espera en esa fórmula? Porque está implícito en el tiempo, en el ciclo del camión. Claro, está implícito en el ciclo del camión, sí, pero ¿por qué en el denominador no existe? No, no sé. Ya, mira, lo que pasa y qué es lo que ocurre es que esa es una situación ideal, ¿ya? Entonces, cuando tú tienes un tiempo de espera, ya ese tiempo de espera eh, uno no lo puede planificar, resulta, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿qué ocurre si yo planifico un tiempo de espera? Al final varío todo el concepto de el orden de la flota, ¿ya? Puede tener más o menos equipo de acuerdo a ese número que yo le estoy introduciendo. Ahora, si yo le estoy introduciendo un número en el denominador, ¿van a haber más equipos o menos equipos? ¿Menos? Claro, eh, deberían haber menos, porque tú estás dividiendo por un número, sí, Sí, pero deberían un haber número más menos, grande. claro. Pero, eh, y además, claro, tienen que haber menos. Bueno, ¿el concepto cuál es? El concepto es que uno no puede planificar con tiempos de espera, ¿ya? Y el carguío por ambas palas significó en algún momento, ¿ya? El reducir esa cantidad de tiempo, ¿ya? O sea, con ambas palas me refiero el carguío por ambos lados. Ahí me equivoqué el concepto, ¿ya? Bueno, esa era es la respuesta. Ya, profe, Pero, gracias. profe, Sebastián, al tener un número menor de camiones, al final el match factor que me está entregando no sería ineficiente así es, con respecto al efectivamente. real que nosotros trabajamos. Al tener, sí, eh, efectivamente. Mira, la fórmula genérica que yo les mandé, de hecho, creo que aparecían en uno de los papers que le pasé a Rodrigo, que se los debe haber puesto en el, donde juntan no sé dónde mantiene Rodrigo, no lo mantiene en el LOA, lo En el mantiene drive. en el Drive, ¿ya? Eh, uno que decía rendimientos, parece. Y ahí debería estar el match factor, ¿ya? ¿Cuál es el concepto? El concepto es que
uno idealiza, ¿ya? Uno idealiza flota y calcula con esos ideales. Y después de eso, que uno ya tiene el entorno, el genérico, ya empieza a introducir los factores que te empiezan a... Esa fórmula te la empiezan a tirar hacia atrás, ¿ya? O aumentar el número de camiones en este caso. Entonces, efectivamente tienes razón en lo que dices tú. Pero por eso la fórmula modificada aparece ese número en el denominador. Pero si no se conoce, ¿cómo podemos ocupar esa fórmula sin optar por la del match factor como sin modificar? Si no se conoce, no, es que tú estableces, ¿ya? Mira, estas son fórmulas recurrentes. Lo que ocurre es que, igual que el sistema de despacho es dinámico, ¿ya? Y esa fórmula va cambiando cada minuto va cambiando, ¿ya? O sea, no es que vaya cambiando la fórmula, sino que se van iterando nuevos datos, ¿ya? Entonces, ¿qué ocurre? Que tú tienes que calibrar tu sistema. Siempre los sistemas cuando son nuevos, ya, te voy a dar un ejemplo de un laboratorio. Un laboratorio que recién parte, por ejemplo un laboratorio de mecánica de fluidos, que recién parte, el laboratorio corre en vacío, ¿ya? ¿Por qué? Porque tengo que calibrar el sistema. Hay números que uno no determina ni conoce. Por ejemplo, te doy el caso ejemplo del tiempo de cargueo, ¿ya? Uno supone que el tiempo de cargueo van a ser 2 o 3 pases. O sea, entre 2 a 5 pases, ¿ya? Pero cuando uno hace los cálculos de capacidad y dice ya con 2 pases se puede hacer, pero no es tan verídico porque a lo mejor algún camión cambió de tolva, etcétera, ¿ya? Y tú estás sacando después promedios. Y además de eso, también ocurre que no en todas las faenas mineras tenemos la misma flota de camiones. A veces tenemos mezclas de camiones, ¿ya? Pero efectivamente esto es un sistema de aprendizaje. ¿En qué sentido? Igual que los sistemas expertos. Los sistemas expertos tú le vas dando input y esos inputs se van acumulando en su memoria y en su memoria para tomar ciertas decisiones, ¿ya? Ahora, las fórmulas que se entregaron son genéricas, ¿ya? Uno puede hacer pequeñas modificaciones y puede llegar a obtener lo que uno necesita, ¿ya? No sé si Sebastián te respondí lo que necesitaba. Sí, profe, quedó mucho más claro. ¿Alguna otra consulta, muchachos? Profe, hasta lo que veamos hoy se supone que entraría en la PEP después de receso, ¿no? La PEP es justo la semana después de receso, ¿cierto? Sí, cae día lunes. Ya, Lo tengo sí, hasta lo que veamos hoy y que el día viernes vamos a tratar de por lo menos de dejarle algo mostrado con Rodrigo, ¿ya? Ok, Mire, gracias. sí. Hay un concepto que yo creo que, no estoy seguro si lo vi, ya tendré que revisar los videos, pero yo le hablé de la teoría de Ricci. Creo que no, profe. Ya. Recuerdo, no, profe. Ya. Cuando se hacen los diseños de camino, ¿ya? O cuando... Le voy a dar un ejemplo muy interesante. Por ejemplo, en alta cordillera. En alta cordillera, cuando... Yo no sé si todos han ido al Cajón del Maipo o han tenido la suerte de subir, ¿ya? Hay una parte que se estrecha el camino y hay como un túnel de tren antiguo. No sé si alguien... Bueno, para los que han ido les quedó ahí... El Tinoco, ¿no? Parece que se llama así. ¿Ya? Tú vas subiendo por el camino y se angosta la vía y ahí solamente pasa uno o baja uno. ¿Ya? Y por el lado del cerro hay un tren que está en un nivel más arriba. ¿Ya? Antiguo tren que subía. ¿Ya? ¿Qué ocurre? Que cuando tú estás al lado de una ladera de cerro, ¿ya? ¿Cuál es el mayor peligro que se puede ocurrir?
Diego, ¿se te ocurre? Y tú tienes una Que ruta que haya está por debajo. sí, que haya un desprendimiento de roca. Que Que hay un caiga desprendimiento de la roca. Se ruta. llama caída de roca. Fall rock en inglés. ¿Ya? De hecho, semestres anteriores, yo les pedía, estando en Lusach, que usaran un software que se llama Fall Rock, ya, sí, tal como dice el nombre, que es de la Rock Science, para determinar dónde cae una roca, ya, y cuál es la energía con la que cae, ya. Lázaro, cuando un objeto cae, ya, ¿cómo tú calculas la energía? Energía final. Con la velocidad y la altura que iba. La altura que... Ya, correcto, ya. Y la energía final es la suma de dos energías. ¿Cuáles son esas energías? La... Oh, no me acuerdo. Pero Física 1, física 1. cinética y Cinética potencial. y potencial, Potencial. correcto. Entonces, tenemos energía cinética y energía potencial. Entonces, ¿qué ocurrió? Hace unos años atrás, una persona que se dedicaba a obras civiles ya determinó matemáticamente cuando cae una roca de una cierta altura, ya, donde esa roca va a golpear y va a producir un rebote y va a caer nuevamente, ¿ya? Entonces, ¿qué dice la normativa? La normativa dice que cuando yo tengo un pit final, ¿ya? El pit está conformado por bancos, ¿cierto? Y esos bancos en la parte superior tienen una parte ancha que se llama berma, ¿ya? Esa berma ya tiene que estar bajo un formulismo. Y la idea es que si se desprende una roca de un banco superior, no caiga más allá de 3 bancos. No sé si se entiende. Si tengo un rasgo que tiene 10 bancos, ya si se desprende una roca superior, que la roca que viene desde arriba, ya no puede caer más allá de 3 bancos. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se calcula en la berma de un banco, de un pit final? ¿Ya? La berma se calcula en función de la altura, ¿ya? Y es 0,2 por h más 4,5, donde h es la altura del banco. Ahora, a ver, preguntémosle. Josefa, si yo tengo un banco de 16 metros, ¿cuánto sería el valor de la berma? Se calculaba 0,2 por H por 4,5. Más 4,5, más. Más 4,5. Si yo tengo un banco de 16 metros, ¿cuánto sería el valor de la berma? 7,7 metros. 7,7 metros, ¿ya? Entonces, esa es como la regla fácil. Tengo una altura de 16, tengo 7,7 en el ancho. O sea, al final tengo una especie de paralelepípedo, un rectángulo, ¿cierto? Que tengo de 16 por 7,7, ¿ya? Entonces, de acuerdo a eso, ya, Salomón, si yo ahora tengo 18 bancos, ya de los mismos de altura de 16 metros, para hacerlo más fácil, tengo 160 metros de bancos de 16, son 10 bancos, ¿ya? Y la pregunta es, ¿cuánto es la proyección horizontal de esos bancos? Con una pendiente de 10%. No estoy hablando de calcular la pendiente. No No, pero confundamos. es que usted me da solamente la altura, porque no Te estoy tengo dando la nada más. altura, ya. Y por la Entonces, teoría de puta, Ricci que recién acabamos de ver. es que se supone que... No, profe, no sabría decir. Mira, Sinceramente, Josefa, te complementa la respuesta.
Es que no entendí muy bien como la pregunta. Mira, nosotros quedamos que con un banco de 16 metros tenemos una berma de 7,7, ¿cierto? Sí, Ya. Ahora, tengo 160 metros de altura. O sea, en la realidad tengo 10 bancos, ¿cierto? Si yo lo divido los 160 metros de altura, por los 16 me da 10 bancos. Hasta ahí sí. estamos bien, ¿ya? Y ahora, ¿cuánto sería la proyección horizontal de esos 10 bancos? O sea, si tú lo miras de arriba y le sacas una foto. O sea, porque yo lo que tengo ahí, los 160 yo no los veo, porque es una línea, es un punto hacia abajo, ¿ya? Pero yo lo que voy a ver son esas caídas, esas gradas, ¿ya? O esas escaleras. ¿Cuántos serían? ¿Josefa? ¿Habría que hacer como el mismo cálculo, pero con los 160 o no? Claro, yo les voy a compartir un Excel. En ese caso, profe, serían 36,5. No, Sí, el miren, están mismo viendo el cálculo Excel, con... ¿no? Sí, Ya. Tenemos, voy a escribirlo aquí, ancho o berma. Ese es el nombre que recibe, ¿ya? Y aquí lo voy a poner altura. Entonces quedamos claros que, por ejemplo, yo le coloco una altura de 16 metros, ¿ya? La berma o el ancho proyectado arriba del banco, ¿ya? Va a ser 7,7 metros, ¿cierto? Ahora yo les digo, tengo una altura final de 160 metros. Esto es un banco. Lo que significa que tengo 10 bancos. Entonces, la pregunta es esta. ¿Cuánto vale esa berma proyectada de todos los bancos? En otras palabras, lo que le estoy diciendo... 77. 77. Eso. 77 metros. Porque es como multiplicar ese número por 10. Me da los 77. O aplicarle la misma fórmula a esto que está acá. ¿Se entendió? Sí, profe, ahora sí. Ya. Y ahora viene la siguiente pregunta. ¿Ya? Voy a poner esto así y le voy a poner color. Nos vamos a imaginar que lo que estoy aquí dibujando, ¿ya? Es un perfil de un rajo, ¿ya? Vamos a correlacionar todo lo que hemos tratado de aprender por geometría. Entonces, aquí está más clarito. ¿Ya? Y ahora voy a hacerlo en la realidad. Vamos a suponer que uno de estos colores amarillos corresponde a un banco. ¿Ya? Está bien idealizado. ¿Ya? Donde tenemos esa altura. Vamos a hacerlo más chiquitito para que se crea. Ahí.
Ya, ahí está mejor. El primero me quedó medio raro, ¿ya? Donde esta va a ser la altura que tiene 16 metros y la parte de arriba tiene 7,7. ¿Se entiende ahí o no? ¿Ya? Y lo que tenemos es como un corte en un perfil, ¿ya? De un banco, de un rajo, perdón. Donde tenemos uno, el primero me quedó grande el primero. Ya. Donde tenemos, vamos a ver cuántos tenemos. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Ya? Entonces acá tenemos 6 bancos. ¿Ya? Entonces, Lázaro. Entonces, tengo 6 bancos. ¿Cuánto es la altura total de este rajo? Lo estoy haciendo ahí en pantalla, pero 96. 96 metros. Perfecto. ¿Ya? Entonces ahora, tenemos de acá, si le ponemos acá son 16, 16, 16, 16, 16, 16. Y acá arriba tendríamos 7,7. Y acá el siguiente también vale 7,7. Y así sucesivamente hasta aquí. Ya, perfecto. Entonces, ¿cuánto vale esta distancia que está ahí, Lázaro? 46.2. Perfecto. ¿Ya? Que sería 7,7 multiplicado por los 6, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, te pregunto a ti, Lázaro, en este dibujito que tú lo ves acá, ¿ya? ¿Tú sabes lo que es el talud del rajo? No lo recuerdo. A ver, preguntémosle. Diego, ¿qué es lo que es el talud de este rajo? El ángulo de inclinación que tiene ¿Entre qué? entre cada banco. No. Entre la O sea, hay un horizontal. talud final. Eso. Ah, sí. Ujú. El ángulo de talud entre esta horizontal, ¿ya? Y esta inclinada que está acá. ¿Ya? Sí. Entonces, ¿cuántos grados corresponde este talud de este rajo? Se mide entre, ¿en qué se mide? Entre la pata del último banco, ¿ya? Y la cresta del primer banco, Ujú. ¿ya? ¿Y cuánto sería el ángulo? Habría que usar ahí trigonometría. Exactamente, Tenemos ¿ya? la base que son 46,2, ¿Correcto? que es el cateto adyacente. ¿Ya? Sería con la tangente. Tangente. Arco tangente, Sí. No me acuerdo si es opuesto partido adyacente o adyacente partido. es opuesto partido adyacente. ¿Ya? Sí. ¿Y Sería entonces 96 partido 46,2. Correcto. Hay que ponerlo igual. A ver. La tangente es cateto opuesto partido por adyacente, sí. Profe, da 64.3. Gracias. Sí, porque ahí se lo va a dar en radio. Sí, 64 grados. Le voy a poner aquí grados. Sí, profe, sí está en grado. Ya, perfecto. Entonces, lo que estoy haciendo, estoy construyendo a partir de los conocimientos que nosotros tenemos más básicos de geometría, lo que es un rajo, ¿ya? Es como un pequeño, rápido curso de diseño, ¿ya? 64,3 grados. Sería
el ángulo de pic final, o el ángulo en este caso de talud, ¿ya? Entonces, te pregunto, ¿quién me respondió? Fue Sebastián, ¿no? Sí, Mira, profe. ¿cuándo un rasgo es seguro? Cuando el ángulo que posee permite que el desprendimiento de roca sea nulo o mínimo. Ya, ¿y cuánto es ese valor? Buena es la respuesta. La verdad, creo que era 45. Sí, exactamente. 45 grados. Ya. Entonces, hasta aquí estamos súper idealizados. Aquí le voy a poner un ángulo seguro. Y acá abajo le voy a poner un sistema real. Que fue lo que acabamos de hacer. ¿Ya? Pero, ¿qué es lo que estamos diciendo acá? Estamos diciendo que el ángulo de cara de banco, o sea, los 16 metros que tenemos es 90 grados. A veces en la realidad es así, pero generalmente en la realidad no es así. Entonces, mi pregunta, ¿entre qué valores fluctúan el ángulo de cara de banco? Van a depender del material del que está compuesto el talud, o sea, el Correcto. banco. Entre los 90, ya, que es muy ideal, y ¿qué ángulo podrías decir tú? 45 igual, porque más allá ya sería un terreno muy plano. 45 es excesivo, ¿ya? Ok. ¿Por qué? Porque tendrías que hacer perforaciones que están en 45 grados desde arriba, y generalmente tú las haces verticales, o le das una pequeña inclinación, ¿ya? Pero Entonces debería llegar como a 60 por ahí. vamos a suponer que son 70, ¿ya? Entre 70 y 90 no nos vamos a equivocar, ¿ya? Ahora, supongamos que nosotros tenemos el ángulo de cara de banco de 70 grados. Significa que esta línea de aquí ya no es recta, sino que tiene una pequeña inclinación. Y así sucesivamente todas, ¿ya? Lo que estoy haciendo, en otras palabras, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy agrandando esta base, que teníamos antes 96 metros, perdón, 46,2 metros, lo estoy haciendo crecer, ¿cierto? Y al hacerlo crecer, ¿qué pasa, Leandro, con el ángulo? ¿Disminuye? Disminuye, baja. Perfecto. Entonces, tú mismo, Leandro, imagínate que tú tienes un ángulo de cara de banco aquí de 70 grados. Yo no puedo hacer en el Excel un dibujo así en diagonal, ¿ya? Pero podrías tú calcular cuánto más tendríamos que agregarle a esa distancia proyectada horizontal. ¿Se entendió la consulta? No, profe, me enredé. Mira, este ángulo de cara de banco, este es un banquito, ¿cierto? Tenemos un banco y tenemos la berma arriba. Ahora, este banco que está acá, ya, la pregunta es, esto tiene 90 grados, porque la cara del banco es de 90 grados. Ahora dijimos, acá hay una fluctuación en esta cara, que puede ir de los 90 a los 70, inclusive más bajas, como mencionaba su compañero, ya, pero dejémoslo en 70. Ahora, si yo le coloco 70 grados a esa carita, ya, lo que estoy haciendo es un pequeño triángulo. No sé si se fijan. Estoy haciendo... Esto tiene para dibujar, ¿no? Bueno, estoy haciendo un triángulo que iría de acá, ya, pero con 70 grados. Acá está en 90. Ahora lo voy a agrandar y lo voy a dejar en 70. ¿Se entendió, no? Sí, profe. Ya. Y la pregunta, esa proyección de los 70 grados hacia abajo, ya, ¿cuánto me da en horizontal en un banco? Da 5.82 metros. Perfecto, 5,82 metros.
Entonces, si yo lo multiplico esos 582 por los 6 bancos que tengo hacia abajo, ¿cuánto sumaría este número? 34.92. 0.92. O sea, al final tendríamos un total de si es igual eso más 81 metros, ¿cierto? Voy a dejar con los 96. Y ahora, con estos datos nuevos, de 96 metros de altura y 81 metros de proyección en la horizontal, ¿podrían calcular el ángulo nuevamente? Da 49.8 grados. 29.8 grados. Ahora, les puedo decir, ¿este rajo con 49,8 grados es más seguro o menos seguro que este de 64,3? ¿Más seguro? Más seguro, porque se acerca a los 45. ¿Ya? Entonces, yo lo que estoy haciendo acá ¿cómo se llama? Es una matemática pura, ¿ya? En tratar de acercarme o no acercarme a los 45 grados, de estar más seguro o menos seguro, ¿ya? Pero viene otra pregunta acá, ¿ya? ¿Qué ocurre si yo le voy agregando, por ejemplo, a un ángulo de cara lo tengo en 70, y otro lo tengo en 60, y otro lo tengo, no sé, y así, varios en 60, lo que estoy haciendo es subir la cantidad de proyección horizontal, ¿ya? Para hacer el cálculo de este ángulo que aparece acá abajo, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa si yo, entre medio de esta cosa, yo paso una rampa? Isidora. Este es mi rajo, ¿cierto? Acá están los bancos, pero acá no está dibujada la rampa. ¿Qué pasa si por aquí pasa una rampa? Va a aumentar el ancho, ¿o no? Se va a aumentar el ancho, efectivamente. Entonces, voy a hacer la copia. Ya, y aquí. Ya. Lo que acabo de hacer acá es que ese cuadradito que ustedes ven acá, ¿ya? No es el ancho correspondiente a la teoría de Ricci, sino que es una rampa, que ustedes no la ven porque va en proyección hacia atrás. Entonces, esta rampa que está acá puede bajar al banco inferior o puede subir a ese banco que está acá. Acuérdense que los camiones no es que bajen así, no es que bajen así en la diagonal, sino que van moviéndose con el rajo hacia atrás como una especie de serpentín. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que les estoy diciendo? En otras palabras, si ustedes colocan una rampa en una zona de un sector ya explotado, ¿ya? Lo que estoy haciendo es bajar el ángulo de pit final, ¿ya? Entonces, viene otra pregunta. Christopher, ¿tú me puedes decir qué ocurre cuando yo bajo el ángulo de pit final en general en una faena minera? Aparte de ser más seguro. Se me ocurre que igual aumenta el desprendimiento de roca, o sea, la inseguridad del desprendimiento de roca. No, de hecho, si lo bajo, debería disminuir. O sea, no, perdón, no tiene nada que ver, o sea, la relación del desprendimiento de roca con el ángulo del pit final no tiene nada que ver, ¿ya? Pero yo quiero apuntar a una situación operativa, ¿ya? No una situación geomecánica, ¿ya? ¿Qué se te ocurre? ¿Qué podría pasar operativamente si yo bajo el ángulo?
No se me ocurre. La distancia horizontal que debe recorrer el camión va a aumentar. Ya, obviamente las distancias, sí, tienes toda la razón. Las distancias van a aumentar, efectivamente. ¿Ya? ¿Qué más? Eso es muy relevante, lo que acabas de decir. ¿Qué más? Hay que aumentar el diámetro del rajo total, ¿o no? Y extraer más material. Esa es la respuesta. No sé quién, no alcancé a ver ahí en pantalla. Diego fue. Sí, Miren, si yo tengo un ángulo elevado, ya yo lo que estoy haciendo, tal como dijo Diego, tengo un circulito pequeño. Si yo tengo un ángulo muy acostado, lo que estoy haciendo, estoy agrandando este elipsoide que está arriba. Acuérdense que es un elipsoide que va bajando. Entonces, ¿cuál es el punto? Al tener un ángulo muy bajo, yo tengo que remover mucho material. Si tengo que remover mucho material, ¿qué significa en otras palabras? Que tengo que tener más flota. Si tengo que tener más flota, más equipo, más todo. ¿Ya? Entonces, acá viene una pregunta. Bueno, ¿cuándo saber cuál es el ideal? ¿Ya? Entonces, lo que estoy aquí viendo es una pequeña clase de diseño, que estos son los parámetros básicos, ¿ya? Entonces, yo acá partí de la base y asumí que teníamos una altura de banco de 16 metros, ¿ya? Pero se puede dar el caso que a lo mejor los 16 metros no me sirvan y tengo que ser de 10 metros, ¿ya? Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando yo estoy partiendo operativamente, ¿ya? Esto se hace al revés. Se hace en el sentido de que yo tengo mis reservas, ¿ya? Y a través de mis reservas, bajo un cierto parámetro, un cierto software, ¿ya? O una cierta programación, de acuerdo a esa reserva, ya yo voy a establecer cuál es mi pit ideal, ¿ya? Donde piensen que acá tengo esto está replicado, tengo este amarillo y acá Pero, tengo profe, por una el otro duda. lado. Dime. Nosotros estamos hablando en el caso de pit final, pero ¿cómo se da en el caso de los pit intermedios? ¿Eso puede variar de acuerdo a la flota de camiones que nosotros tenemos o también los da el Sí, software? sí, acuérdate, un pit final, ¿por qué está compuesto? Por el conjunto de bancos totales que componen la mina. No. El conjunto de expansiones, creo, no me acuerdo. Ya. Porque el conjunto de expansiones es el conjunto de bancos. Es un Sí. conjunto de bancos. ¿Y el conjunto de expansiones qué es lo que es? Una fase. Fase. ¿Y en conjunto de fase? El pit final. Ya. Entonces, efectivamente, tal como tú lo dices, ya yo lo que estoy marcando acá es el final. Ya los intermedios van variando. Pero tú tienes que llegar a construir este final. Ese es el cuento. ¿Ya? Entonces, para eso tú haces una planificación. No es que uno saco cierta zona y yo puedo hacer dentro de un sistema, ya puedo hacer otro subsistema, que son las fases. ¿Ya? Pero generalmente hay variables que se conservan. ¿Cuáles son esas variables que se conservan? ¿Crees tú? Las formas de los bancos. La Como altura la de los altura y bancos. el ancho. La altura de los bancos. ¿Ya? Ok. ¿Por qué? Porque esa altura de banco es la altura del bloque. ¿Ya? Entonces, esa es una variable que se conserva. Lo que yo puedo hacer acá, porque esto ya es final, ¿ya? Esto no es explotación. En la explotación yo puedo, de acá a acá, puedo comerme 300 metros. Esos 300 metros, yo lo voy bajando hacia abajo, o puedo comerme 100 metros, o 50 metros por banco, una cosa así. ¿Ya? ¿Se entiende un poquito? Sí, profe. Ya. Entonces, ¿qué es lo que yo quería ver acá? Ya, lo que estaba viendo era no confundir, ya, los grados de un talud final, ya, con los grados, ya, o el ángulo de una rampa. Y aquí le pregunto a don Leandro. Don Leandro,
bajo estos parámetros de 16 metros de altura de banco, ¿cuánto debería ser el largo de una rampa al 10%? ¿De 160? 160 y un poquito pasado. 160,7, porque acuérdate que los bancos no andan por los catetos, andan por la hipotenusa, no por arriba. ¿Ya? ¿Se entendió los 160,7? Isidora. Profe, ¿me lo podría repetir, por favor? Mira, ahí ves el mouse, ¿cierto? Entre este banco que está aquí y el banco que está superior, ya hay una rampa al 10%. Fíjate que acá tengo 16 metros, pero la rampa tú no la ves porque va hacia atrás, va en profundidad. Y lo que le acabo de preguntar a tu compañero es cuánto es la distancia hacia atrás que se mueve ese camioncito o esta rampa, ¿ya? Para conectar esto con esto, ¿ya? Y él me respondió 160,7 metros. ¿Se entendió? Ahí sí, profe, que como no se veía, no entendía bien Ya. cómo era. Entre paréntesis están viendo el Excel, ¿cierto? Sí, profe. Ya, a veces me queda la duda, ya. Entonces, acá yo tengo dibujado una rampita, ¿ya? Entonces, voy a poner aquí cuáles son los conceptos más importantes geométricos que ustedes deben conocer. Ya. El primero de ellos y el más básico es una rampa. Ya que también ustedes la están usando en su laboratorio. ¿Ya? Y la rampa se mide en porcentaje. ¿Ya? Se mide en porcentaje, que es la pendiente. ¿Ya? ¿Y cuál es el otro elemento importante de una rampa? El ancho de una rampa. ¿Qué es lo que es el ancho de la rampa? El ancho de la rampa, ¿cómo lo voy a ver? Lo veo acá. Acá tengo el banco de Ritchie, esos 7,7, pero acá yo puedo decir esto que está aquí, lo voy a poner acá. Esa es una rampa, ¿ya? Y acá le voy a poner berma. Entonces, la berma está fija porque viene dada por una fórmula, ¿ya? Pero la rampa viene dada por si tengo una pista, dos pistas, ¿ya? Si es una pista con restricciones, si tengo una canaleta, etcétera, ¿ya? Hasta ahí estamos de acuerdo, ¿ya? Entonces, el segundo concepto que yo les estoy pidiendo que entiendan ya, era lo que me dijo un compañero de ustedes, que fue muy asertivo, ¿ya? Es con respecto al ángulo de los 45 grados. Nosotros establecemos que ese ángulo de talud de 45 grados, que se mide entre esta horizontal y este ángulo que va hacia arriba, que llega hasta acá, ¿ya? Me va a dar un ángulo de seguridad, ¿ya? Del rajo. No digo de mi rajo, del rajo, ¿ya? Otro punto, ya el ángulo de talud, ahí lo voy a poner aquí al lado. El ángulo de 45 grados, ¿ya? Entonces, a ángulo más bajo, tengo que remover mayor cantidad, si el ángulo es alto, se mueve menor material, ¿ya? Ahora, creo que Rodrigo el viernes le mostró un ejercicio que hablaba de cómo se correlacionó ya el marcaje de un camión con el diámetro de la rueda, y el diámetro de la rueda con una cierta velocidad, con las revoluciones por minuto, se puede determinar el largo de la rampa, ¿ya? Y con el largo de la rampa también puedo determinar el porcentaje pendiente de un camino, de acuerdo a algunos parámetros que me tienen que haber dado,
Si me daban el largo y me daban la altura del banco, yo podía sacar la pendiente, ¿ya? Y la pregunta es, a ver, aquí lo voy a poner pendiente, pues si no se va a olvidar. Pendiente. Ya. Y ahora que tenemos todos estos parámetros geométricos, ¿ya? ¿Qué más podemos hacer con ellos, Sebastián? ¿Se te ocurre? Tenemos pit ¿Qué se final. refiere con qué podemos hacer con ellos? ¿Qué podemos hacer Como, de diseño? En diseño. a ver, tenemos la pendiente de la rampa, el ángulo de talud, el ángulo del pit final. Ah, me faltó un dato, que creo que tú mismo me lo dijiste ya. Que era el ángulo de cara de banco. Esos 70 grados que estábamos, que lo tengo por ahí, lo tengo puesto ahí en el. Acá está anotado. Voy a poner con un marcador ahí. Con eso yo creo que podríamos diseñar el sistema de transporte. Así es, efectivamente. Con eso podemos diseñar un sistema de transporte, una ruta que va a lo mejor desde un punto que está acá abajo, ¿ya? Y tenemos que salir acá arriba, ¿ya? Efectivamente eso es. Podemos, con todos estos parámetros, ya podemos hacer nuestro diseño de ruta, ¿ya? Ese diseño de ruta involucra distancias. Entonces, cosas claves que uno debe manejar, ¿ya? Con respecto a la geometría, estamos, yo creo que relativamente claro. Les voy a subir un paper también para que lo complemente con lo que acabo de conversar, para que quede más claro todavía. Está en inglés, o sí, pero como se manejan, no hay ningún problema. Entonces, parámetros que nosotros debemos siempre tener claro, que son velocidades que me las entregan, ¿ya? Y distancias que uno va a recorrer, ¿ya? ¿Qué más podemos? Distancias. Ya. Entonces, en un rajo, vamos a preguntar a alguien que no le haya preguntado, a ver. Catherine. En un rajo tenemos 3 opciones de movimiento de materiales, ¿ya? La primera va desde el mineral hasta ¿dónde? Hasta el chancador o el stock. Chancador. Ya. ¿Y el estéril? ¿Dónde va? A botadero. Ya, y ahora voy a poner acá mineral de alta ley. El mal. Va al stock. El stock. Ya. Entonces, tenemos esas 3 cosas. Una Dime. consulta, si el mineral de alta ley no iría a chancador y el mineral de baja ley a stock. Todo depende. ¿Ya? Generalmente puedes tener tú en stock de alta y de baja ley. Ok, existen de ambas entonces. Existen ambas. Ahora, ¿por qué alta ley no va al chancado? Porque puede servir para hacer los mix de los minerales para poder subir la ley de los minerales de baja ley. Para subir el tonelaje. Ok. ¿Ya? Lo que pasa es que tú dices, yo puedo tirar todo el mineral de alta ley al chancado y se va, al proceso. ¿Pero qué pasaría en el proceso? Esta se escapa de carguido, pero ¿qué pasa en el proceso ahí? Si le coloco alta ley. Las pérdidas son mayores por la deficiencia de los procesos. Ya, el proceso pasa a ser deficiente. Por ejemplo, tú seteas tu proceso ya para una ley, por ejemplo, de 0,7. Y tú estás llegando con 1% de cobre. ¿Ya? ¿Qué pasa con ese 0,3? Que se recupera ineficientemente. No se va a recuperar, se va en la cola. ¿Ya? Entonces, si tú seteas a 70,
ya, y está llegando con 100, la planta va a procesar 70. Estamos hablando de leyes, ¿ya? Y esos 30 que no va a poder procesar la planta porque no tiene los reactivos para poder sacarlo, ¿ya? ¿Dónde van a ir a parar? Al tanque relave. Así que estamos hablando de un proceso de concentración, ¿ya? Entonces tendríamos colas muy ricas, que después tú podrías procesar de nuevamente el tranque, pero no es la idea, ¿ya? Entonces, ¿qué ocurre? Cuando tengo alta ley, ya por ejemplo 1, ¿qué es lo que hago? Lo que dices, lo que mencionaste tú. Tomo ese mineral, ya, le coloco estéril encima, lo mezclo y lo tiro de nuevo para adentro, hasta que esa mezcla me llegue cercana a los 70. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy procesando más mineral. Ahora, ¿cuál es un punto importante? Si ustedes tienen una faena mineral grande, ¿ya? O mediana, ¿qué les interesa a ustedes? ¿Procesar mineral, ¿ya? O sacar lo que sea lo justo y necesario. Del punto de vista de los equipos. Me estoy saliendo del tema, pero... Salomón. ¿Cómo, profe? Si tú tienes una faena minera que ya tienes todo implementado, ¿ya? Y te pregunto a ti, ¿a ti te interesa procesar mineral o te interesa sacar solamente mineral de alta ley o la cantidad justa y necesaria? Yo creo que en cierto sentido me interesaría sacar mayor tonelaje de mineral, Ya. que es lo que en este caso me haría más rentable. Claro. Míralo del punto de vista de los equipos. Si no alcanzo a tener... ¿cuál es el ideal? Si compré un equipo que esté funcionando, ¿cierto? Claro, Entonces, ideal, ojalá que el equipo no esté detenido por alguna razón, porque los índices KPI se van a bajar. Entonces, no estaría justificando esa compra de ese equipo, ¿ya? Entonces, generalmente, uno está por la idea de siempre de procesar la mayor cantidad de material, en este caso, que tenga la ley suficiente para poder mantener a la planta, ¿ya? Entonces, siempre véanlo desde el punto de vista de la inversión que ustedes realizaron en infraestructura, en equipo, en lo que sea, ¿ya? Que ojalá esto esté moviéndose. ¿Por qué? Porque cuesta mucho detenerlo y cuesta mucho más echarlo a andar. Esos son como los dos elementos que uno tiene que tener presente, ¿ya? Y yo me salí de la pregunta. Creo que a Catherine te estaba preguntando a ti, ¿no? Sí, profe. Ya, vuelvo a ti nuevamente. ¿Ya? Tenemos estas tres cosas. Mineral, estéril y mineral de alta ley. ¿Ya? Y a ti te dicen que tienes una cierta cantidad de equipo. Vamos a poner XX. Camiones que distribuir. ¿Cómo los distribuyes? ¿Cuál es tu criterio para hacer la distribución de equipo dentro de tu sistema? Primero la relación estéril-mineral. ¿Correcto? ¿Ya? Y después el nivel de producción que quiero tener. Ya. Les voy a comentar otra cosa aquí para que quede grabado. ¿Ya? Generalmente las faenas mineras grandes, ¿ya? Tienen un concepto que se llama mineral a la vista. Catherine, ¿tú sabes qué significa mineral a la vista? Que cuando tronan el mineral queda totalmente a la superficie. Ya, supongamos que este banco, que lo voy a poner acá, lo voy a poner en letra M. Ya, y este banco que está arriba lo voy a poner en una letra E. ¿Ya? Entonces,
Y aquí abajo le voy a poner otra M. Cuando yo tengo un mineral a la vista, ese banco que está ahí se puede sacar, pero es mineral, ¿ya? Ahora, generalmente para sacar una M, ¿qué es lo que tengo que hacer antes? Remover el estéril. Remover el estéril, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el concepto? ¿Ya? Por ejemplo, acá, si yo quiero sacar esa M, tengo que mover esos dos de estéril para poder sacar esa M y que libre, ¿ya? Entonces, y aquí yo digo, tengo que mover dos de estéril para sacar uno de mineral, en forma genérica, ¿ya? Entonces, el mineral a la vista, ya se establece en algunas faenas mineras, dice, yo necesito tener 6 meses de mineral a la vista. O sea, tengo que tener suficientemente banco para que en cualquier eventualidad de una fuerza mayor, por ejemplo, un paro, por ejemplo, un terremoto, por ejemplo, una aluvión, ¿ya? Cualquier cosa ya que ocurra que me implique el no tener los camiones suficientes, o no tener la flota necesaria, o no tener los equipos necesarios, o la gente necesaria, ¿ya? Yo pueda simplemente sacar el mineral sin necesidad de sacar el estéril, ¿ya? Entonces, ¿se entiende lo que es mineral a la vista? Sí. Ya, fantástico. Entonces, bajo ese mismo concepto que te acabo de explicar, ya, si a ti te dijeran que tiene una flota de XX camiones, ¿ya? ¿A qué le das preferencia? Si está en una emergencia. ¿Al mineral, al estéril o al mal? Si estoy en una emergencia, sería mineral. Perfecto. Por algo lo Entonces, dejé a la vista. lo que yo tengo que hacer es tomar ese circuito que va de mineral al chancado, ¿ya? Y establecer la cantidad de flota ideal, ¿ya? Y entregar la cantidad de camiones necesarias para que esto esté funcionando, ¿ya? Y con lo que me sobre, yo voy, en este caso, al botadero. Y finalmente, esta otra cosita que está acá, ¿ya? Eso en forma genérica, ¿ya? Pero hay que ver las disposiciones geométricas que uno tiene también dentro de este rajo para hacer las distribuciones adecuadas, ¿ya? Porque a lo mejor puedo tener esto acá y acá en vez de tener un M, tengo un mal y después tengo un E y acá al final tengo un M, ¿ya? ¿Qué puede ser que se pueda dar el caso? Se puede dar el caso que de esos 2M puedo sacar solamente este, porque para sacar este necesito sacar los de allá arriba, ¿ya? Entonces, hay un concepto que está en la actualidad, que se los voy a comentar porque deben saberlo, ¿ya? El primero de ellos, hay gente que se dedica a la planificación, ¿cierto? Donde hago planificación de corto, mediano y largo plazo. Y hay otra gente que se dedica a la operación, otros ingenieros, que son diferentes a los planificadores, ¿ya? Y Lázaro, consulta, estos planificadores y estos de operación, ¿quién manda a quién? ¿Quién hace primero la pega? ¿Y quién tiene que hacerla al final? De planificación el primero que hace, ¿Ya? para después mandar al de operación a realizar Lo que dijo planificación. Así es, perfectamente. ¿Ya? Ahora, cuando operaciones hace su pega, ya le vuelve un input a la gente de planificación y le dice, bueno, yo hice esto y saqué aquí. Y cómo ellos, bueno, el sistema es recursivo, ¿ya? Por ejemplo, acá te dicen,
saca 10, pero operación dijo saqué 9. Entonces planificación toma eso y ese 1 que me sobró tengo que ponerlo nuevamente en el sistema para ver que se cumpla lo que se programó. ¿Ya? Ahora, ¿qué ocurre en la actualidad? En la actualidad, ¿de quién depende el despacho? El despacho es el sistema donde tú mandas los camiones de un lado a otro. ¿De operación? De operación. Perfecto. ¿Ya? Pero ¿qué ocurre? Que se está pensando en las grandes faenas, ¿ya? Que el sistema de despacho no dependa mucho de la operación, sino que depende de la planificación. Lo escuché el día de ayer, me quedé entretenido escuchándolo, ¿ya? En el sentido de que, si bien es cierto, la operación está en la contingencia y la planificación está solamente interactuando desde lejos, ¿ya? El sistema de despacho también reporte a la planificación. ¿Y por qué les digo esto? Porque una de las críticas muy importantes que se hacen en las faenas mineras, y con esto voy a terminar, ¿ya? Es que el sistema de despacho produce muchos números, produce muchas variables, ¿ya? Pero la gente de operaciones no tiene el tiempo para hacer el análisis de esas variables que se producen por el sistema de despacho, ¿ya? No tiene el tiempo para hacer llamémoslo así, una optimización de este mismo sistema, ¿ya? Entonces, por eso se está, les tomo el caso de Collahuasi, se está tomando que el sistema de despacho también está reportando, no solamente a la operación, sino que está reportando a la planificación, ¿ya? Y con eso, yo creo que ya terminé la clase de hoy por la mañana, ¿ya? Christopher, ¿te quedó alguna duda de lo que conversé o algo más que se pueda agregar acá? No, profe, todo claro por el momento. Ya. Yo les voy a agregar los papers que del sistema de diseño, ya, o Richie, ya, caída de roca, en otras palabras, ya. Están en inglés, pero bueno, tienen ahí una semanita para entretenerse. Profe, Dime. los 70 que estaban ahí abajo, ¿de qué eran? ¿Los 70? 70 no, este fue el concepto de la alta ley. Estos 70 corresponden a lo que te procesa el sistema. El sistema te procesa 70%, entonces si tú le estás mandando 100% de ley, ya el otro 30% que te está quedando acá, no lo va a procesar. Va a seguir siempre procesando 70%, ¿ya? Y ese 30% se lo va a llevar la cola del relave. Y te va a quedar un relave con alta ley. Ya, profe. Eso es, pero eso estaba como fuera del ámbito, ¿ya? ¿Algún comentario, muchachos? Ya, entonces lo dejamos aquí y a la tarde, dime. Yo tengo una duda, pero no con respecto a esto, con respecto al trabajo y al camino, en cierta manera, al que ¿Ya? tenemos que entregar. Dime. Al fin y al cabo, este día viernes va a ser el avance, ¿cierto? Sí. Entonces la entrega estaría para vuelta de la semana de receso. La primera vuelta, parece que la segunda después de la de receso. ¿No? Para la segunda después del receso. Claro. Ah, ya vale. Y profe, con respecto al porcentaje de rodadura, que en este caso lo vimos la semana pasada. La resistencia a la rodadura, ¿sí? Eso, la resistencia a la rodadura. Le quería hacer un comentario. Cuando usted me habla de un 3% y tengo una pendiente de un 10%, entonces al fin y al cabo a ese 10% le tengo que restar el 3%. Tengo 13. ¿O quedan 13? Quedan 13. Ah, ya, entonces al fin y al cabo vamos a tener como una pendiente máxima de un 13%. No, ojo. Lo que se está calculando ahí, la suma, la resistencia a rodadura que se mide en porcentaje y la pendiente que se mide en porcentaje es
simplemente para el cálculo de las velocidades de los equipos. Ya no, no tiene nada más, no tiene que ver con geometría. Tiene que ver el porcentaje de resistencia total, es para calcular velocidades y capacidades de equipo, ¿ya? En energía y en consumo de combustible. Sí, porque en este caso, pucha, por lo menos yo estoy haciendo el camino y no trataba de que pasara los 10%. Así es, eso es. Y dejarle como un 7% máximo para el 3%, dejarlo así como más. No te preocupes, no. El camino que llega a tu 10, que llega a tu 10. Ah, ya vale. No necesariamente tú le sumas el 3% porque tú puedes, en la resistencia a la levadura, tener un camino muy malo, que tiene condiciones de un 7%, pero eso te van a afectar al equipo, ¿no? Vamos a suponer que tu diseño, o sea, no vamos a suponer, tu diseño, tu pendiente 10%. No tomes el resguardo del 7, no, para nada. Ah, ya vale. Ya, profe. Ya ese era mi duda. Muchas gracias. Profe, consulta, ¿se pueden tener pendiente en el camino de menos del 10%, cierto? Sí, pues más o menos. Es para arriba o para abajo, da lo mismo. Ah, ya, ok. Claro, si vais para allá y cuando venís de vuelta venís con negativo. No me refiero a eso, sino que a, ponte tú, un 7%. Ah, sí, obvio. Si tú tenías un 7% y ponías 5%, sí. Si los tenéis 0 también, no hay ningún problema. ¿Ya? Okay, Acuérdense que la distancia más corta entre un punto y otro es la línea recta. Ya cuando tengo diferencias de altura, ya ojalá fuera, o sea, 90, 100%, pero el punto está que no se puede, pues, los camiones no andan en ascensor, ¿ya? Entonces tienen limitaciones. Y la limitación que les pusimos nosotros es 10%. Ya muchachos, voy a dejar de compartir y voy a dejar de grabar también. Ya.